Las reglas de la división de polinomios son similares a las reglas de la multiplicación. ¿En qué sentido son similares, chicos? Pues, primero que nada, puedo dividir cualquier polinomio entre sí, aunque no tengan términos semejantes. Es decir, me da igual dividir términos semejantes o no, o sea, polinomios que tengan términos semejantes o no. Y pues el otro detallito y la regla importante es que si, ahorita vamos a ver si hay literales distintas que se están dividiendo, estas se conservan, que era la misma idea de la multiplicación, ¿no? O sea, si multiplico literales distintas, pues se van a conservar. Pues en la división, chicos, es realmente pues una misma idea, ¿no? Es prácticamente lo mismo. O sea, aunque tenga, si estoy dividiendo literales distintas, pues estas se van a conservar. Ahora, a diferencia de la multiplicación, y aquí lo voy a escribir de una vez, ¿se acuerdan que les di leyes de los exponentes? Pues en la regla de los exponentes les dicen que si dividen literales iguales, los exponentes van a ser lo contrario de la multiplicación. Si en la multiplicación se sumaban, en la división se van a restar. Pues eso tiene sentido, ¿no? Porque la división implica partición, indica que se le está quitando una parte. Entonces tiene sentido decir que los exponentes van a estar pequeños siempre y cuando sean variables iguales. Ahora, a diferencia de la multiplicación, chicos, hay una regla súper fundamental y algo que no podemos olvidar cuando estamos dividiendo. Es muy normal que no toda división me va a dar entero, ¿ok? Y esta parte creo que es importante. Recuerden, chicos, de que a veces hacen divisiones, les quedan decimales o por consecuente les queda una fracción. Entonces, debemos de dejar de pensar que cuando estoy dividiendo polinomios me va a quedar un número entero. Esto no pasa siempre, chicos. Sobre todo cuando estoy dividiendo expresiones que no tienen términos en común, es súper normal que nos vayan a quedar fracciones. Estas fracciones, chicos, pueden incluir denominador. Estas fracciones pueden incluir, vamos a decirlo, pueden incluir de denominador a alguna variable, es decir, que tenga como denominador alguna literal. Ese tipo de cosas pueden pasar. Ahorita voy a poner un ejemplo. Entonces, regla súper importante, no toda división me va a dar entero. Entonces, es un hecho, chicos, obviamente tienen incisos en los cuales se va a obtener fracción. Entonces, lo importante aquí es nada más, pues, dejar de friquearnos porque hay fracciones y, pues, recordar o intentar no romper reglas aritméticas. Ahorita voy a poner un ejemplo. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Voy a poner uno donde el resultado sea en entero y uno donde el resultado sea en fracción. 5x, y, no sé, al cubo. Voy a poner una división facilita y vamos a irlo complicando un poquito. Ok. Entonces, en este primer ejemplo que estoy proporcionando, puedo observar varias cosas. Primero que nada, observo que
Este 25 es lo que se conoce, creo que como dividendo, es decir, el que va a ser dividido. Y pues el 5xy viene siendo lo que se conoce como divisor, ¿no? El 25xy cúbica va a ser dividida entre 5xy. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque vamos a reescribir esta expresión de esta manera. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, este dividendo, chicos, es lo que va a ir como mi numerador. Y este 5xy es lo que va a ser mi denominador. Entonces, uno de los primeros pasos es realmente estructurar la división como una fracción, porque ahorita van a ver, es muchísimo más cómodo, creo que incluso más fácil de identificar si el resultado que les queda va a ser una fracción o si el resultado que les queda va a ser una división. Entonces, siempre les voy a recomendar estructurar la división como una fracción. Recuerden que una fracción, chicos, pues también indica una división. Entonces, el primer paso es estructurar la división como una fracción. Ok, entonces, aquí voy a identificar entonces varias cosas. Primero que nada, recuerden, los coeficientes son los que se van a dividir entre sí y las literales iguales son las que se van a dividir entre sí. No mezclen una literal con otra distinta ni nada por el estilo. Entonces, pues puedes verlo aquí. Los coeficientes. Okay, por eso yo les decía que esta parte, que creo que no voy a ser confusa, de una de las reglas dice, puedo dividir cualquier polinomio entre sí, aunque no tengan términos semejantes, y esto es cierto. Pero recuerden que si hay literales, si se dividen literales iguales, los exponentes se van a restar. No vayan a combinar estas dos reglas, es decir, yo no puedo dividir x entre y y no puedo dividir y cúbica entre x. ¿Por qué? Porque no son la misma literal. O sea, de que puedo marcar la división, sí la puedo marcar, pero no puedo restar los exponentes. Entonces, de esta expresión, facilito, ¿no? Coeficientes, pues 25 entre 5, pues me da 5, ¿no? Pues 25 entre 5 es 5. Ahora, ¿qué es lo que voy a observar después? Y quiero a ver si alguien me puede preguntar. Si se dan cuenta, voy a tener que dividir una x entre x. ¿Cuánto me va a sobrar si a una x la divido entre x? ¿Qué me queda? X entre x. Porque son literales iguales. ¿Cuánto queda? Ay, vean, aquí lo curioso, chicos, es que imagínense las literales como si también fueran números. Si ustedes dividen 2 entre 2, que son dos números exactamente iguales, ¿cuánto les va a quedar? Pues 2 entre 2 me va a dar 1, ¿no? Porque estoy dividiendo exactamente lo mismo. En este caso, si yo divido x entre x, no me va a sobrar nada, porque estoy literalmente dividiendo el mismo valor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues cuando tienen literales idénticas con el mismo exponente, entonces se puede decir que se cancelan. Y lo digo muy entre comillas, aunque no me ven haciendo las comillas. Entonces, literalmente estoy diciendo que como dividí entre x, pues me quedó 1. Pero pues no viene el caso que ponga 5 por 1, ¿verdad? Entonces, por eso voy a tachar estas mostrando que se van a cancelar. Ya no me quedó nada. Ahora, de la división de y al cubo entre y, ¿cuánto me va a quedar? Ah, pues ahora sí, estas tienen exponentes distintos, no están idénticas, no las puedo cancelar. Entonces yo puedo decir, ok, como son literales iguales, se queda
y los exponentes se restan. Pues 3 menos 1 va a hacer que esto me quede como 5y al cuadrado. ¿Puedo hacer algo más? No, no puedo hacer nada más. Ya terminé. Ok, entonces observen la gran diferencia que es dividir x entre x a dividir y cúbica entre y. Si ambas literales son idénticas, con todo y exponente se van a cancelar, ya no las tengo que volver a escribir. Ahora también pudieran decir, no maestra, pero es que pues va a ser x y pues los exponentes se restan. 1 menos 1. Y pues yo sé que 1 menos 1 pues me tiene que dar 0. Esto es matemáticamente correcto, pero recordemos que hay una ley de los exponentes que yo les puse el primer día, les dije, cualquier número elevado a la 0 me tiene que dar 1. Entonces, de todas maneras, es irrelevante poner aquí el 1 de la x, o sea, no es necesario, ni siquiera es como adecuado poner aquí el x a la 0, o sea, lo adecuado sería poner el 1. Entonces, si lo hacen de esta manera o simplemente cancelando, es exactamente lo mismo. Y incluso si este hubiera tenido, por ejemplo, exponente 3 y este también, hubiera pasado lo mismo porque tienen el mismo exponente. Okay. ¿Alguna duda de esta parte, de este inciso, este ejemplo? Okay, creo que no. A ver, si le van a tomar captura, tomen la captura porque voy a borrarlo. Ahorita voy a poner otro ejemplo, uno distinto. Bueno, lo voy a borrar. Ok, vamos a poner un ejemplo distinto. ¿Qué tal que ahora esto ya no va a ser 5? Digamos aquí que esto va a ser, no sé, 7. Y agreguémosle en esta expresión una z acá. Ok, entonces ahora sigo el mismo paso, inciso 1, estructuro la división como una fracción. Entonces aquí voy a poner 25xy cúbica a la z, no a la z, xy cúbica z entre 7xy. Entonces, aquí están ocurriendo varias cosas, chicos. Primero que nada, si ustedes intentan dividir ahorita 25 entre 7, les va a dar un decimal. De hecho, específicamente, vamos a ver qué decimal da. 25 entre 7 me daría 3.57, 14, 28, 57, 14, 28. Es decir, me va a dar un decimal muy grande. Ahora, algo importante aquí. Y lo voy a poner también en rojo. No se permiten decimales. Se tienen que usar fracciones. ¿Qué era lo que yo les decía? No toda división me va a dar entero, pero tampoco quiero que utilicen decimales. Entonces van a tener que utilizar una fracción. Pero ¿cuál sería el resultado de la fracción de esta división? Pues el mismo número, chicos. Es decir, no puedo dividir 25 entre 7, entonces lo voy a dejar expresado. 25 entre 7 me da 25 septiavos, no sé cómo decirlo exactamente. Entonces, así se va a ver esta fracción, que es todo. No pongan el decimal porque se está yendo al infinito el decimal, no viene al caso. Entonces, solo dejen expresada así la división. Si pudieran simplificar la fracción, la pueden simplificar. En este caso ni la puedo simplificar porque pues 7 no tiene quinta y el 25 solo tiene quinta parte. Entonces solo se va a quedar expresado así. Vean que no toda división me va a dar entero y en este caso acabo de obtener una fracción. Ok, no pasa nada. Voy a continuar con mi división normal. Ahora, eso quiere decir que ahora voy a dividir otra vez x entre x, pero ya sabemos que como son idénticas, pues se van a cancelar, ¿no? Van a desaparecer. Entonces esta se va a ir con esta. Y ya sé que y al cubo entre y me va a dar y a la 2. ¿Por qué? Porque los exponentes se restan. 3 menos el 1 que tiene este, pues me da 2. ¿Y qué voy a hacer con el z? No hay ninguna z acá abajo. Pues nada, lo vas a poner al lado del y al cuadrado, porque no lo pueden desaparecer.
Entonces observen cómo, pues ya así quedó la división. Si no tengo literales iguales que estén dividiendo a una literal que está en el numerador, esto se va a quedar así como está. Otra manera de escribir esto pudiera ser 25 y al cuadrado z entre 7. ¿Por qué también pudiera escribir esto así, chicos? Porque claramente tanto la y como el z estaban como numerador. Eso quiere decir que van a seguir siendo un numerador. Y el 7 estaba como denominador. Eso quiere decir que este va a seguir como denominador. Entonces, no se les vaya a ocurrir, por ejemplo, bajar estas literales como denominador, o sea, ponerlas acá abajo, porque esto es incorrecto. Estas literales nunca estuvieron como denominador, sobre todo la z. La z siempre se encontró arriba, no podían bajarla simplemente como denominador. Ok, ahorita les voy a mostrar otro ejemplo, chicos. Nomás esto está mal, no lo vayan a copiar. Una división, ahora sí, de un polinomio, como es el que está acá, entre un monomio. Como ya les mencioné, nosotros no vamos a ver la división de polinomio entre polinomio, ok, solo vamos a ver la división de polinomio entre monomio. Ahora, ¿cómo se hacen este tipo de divisiones acá? Estas divisiones pueden pensarlo similar a la multiplicación. Este divisor que está acá tiene que dividir tanto a este término como a este otro. Es decir, que si antes yo planteaba una fracción, ahorita voy a plantear dos fracciones. O sea que voy a tener aquí 25 x cúbica y a la quinta entre 5x y al cuadrado más 3x al cuadrado entre 5x y cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué elijo el signo de más? Porque acá hay un signo de más, chicos. Nunca va a pasar, bueno, no es que nunca, pero en estos ejercicios nunca va a ir aquí un asterisco porque no me están pidiendo multiplicar estos dos. Tiene que ir un signo de más, no pueden ir dos paréntesis así, tampoco porque estarían ¿cómo se dice? Estarían diciendo que se tienen que multiplicar y eso es falso. Simplemente tienen que poner el mismo signo que tienen entre los números, ¿ok? El mismo. Si es un signo de menos, pues ponen el menos. Si es un signo de más, pues ponen el más. Ahora, cuando estoy dividiendo un polinomio entre un monomio, no todas o sea, en este caso, no mi resultado siempre va a ser entero y no siempre mi resultado va a ser en fracción. ¿A qué voy con esto? Si se dan cuenta, aquí abajito, o sea, de esta división que tengo acá, mi resultado va a ser entero, ¿no? Porque 25 entre 5, pues sí me da 5. X al cubo entre X, pues la literal se conserva y se restan los exponentes. Luego ya la quinta entre y cuadrada, pues lo mismo, la literal se conserva y se restan los exponentes. 5 menos 2. Entonces mi resultado pues es entero, ¿no? Me quedó 5x al cubo, no, x al cuadrado, perdón, porque 3 menos 1 me da 2. Y y me quedó al cubo, ¿no? Porque 5 menos 2 me da 3. Ok, pues aquí justamente de esta división me quedó un entero. Pero ¿qué va a pasar en la división que yo tengo acá? En esta división de acá, chicos, claramente mi resultado no me va a dar entero. Y hay muchas razones por esto. Primero que nada, observemos cómo en mi numerador solo tengo una X y no tengo una Y. La Y se encuentra en el denominador, pero no hay ninguna acá arriba. Ese es un primer indicio, chicos, para que vean que me va a quedar una fracción. Segunda cosa, claramente sabemos que el 3 no se puede dividir entre el 5, ¿no? Y este es mi segundo indicio de que me va a quedar una fracción. Voy a intentar luego poner otro ejemplo en el cual la división entre los coeficientes me da fracción, pero entre las literales no. Es decir, si yo divido 3 entre 5,
pues me va a dar decimal, entonces más bien lo voy a expresar como una fracción, ¿no? Ya sabemos, las divisiones que no se pueden hacer se expresan en fracción. ¿Puedo simplificar esta fracción? No, no la puedo simplificar, porque 3 no se puede dividir, o sea, no tiene divisores en común. Ok, entonces continúo. Ahora, x sí lo puedo dividir entre x. Me va a quedar, de hecho, x al cuadrado menos 1, ¿no? Porque ya sé que las literales se conservan y se restan los exponentes. Ahora aquí, mucho cuidado. ¿Qué pasa con la y al cuadrado? Un error muy común que varios cometen es decir, ok, pues es que como no tengo una y acá, pues la y al cuadrado se conserva y la ponen acá al lado. Y en parte, chicos, sí están bien, pero al mismo tiempo están mal. Si hay una literal que no se puede dividir, se conserva, y eso es cierto. Pero se tiene que dejar, ¿cómo decirlo? Se tiene que dejar en, es que cómo lo digo, espérenme, en la parte de la fracción correcta. ¿A qué me refiero con la parte de la fracción en la que estaba? Me refiero a el numerador o denominador. Voy a hacer esto más chiquitito. Voy a intentar poner esto de otro color. Voy a marcar esto aquí en el círculo. Ok, ¿a qué voy con esto? Un grave error que cometen es que suelen decir, ok, pues la y cuadrada pues no se va a dividir con nada, entonces se va a quedar aquí, al ladito. Esto es falso. La y al cuadrado al lado de la x les hace parecer que esta y cuadrada es un entero. No lo es, porque la y cuadrada está abajo, es un denominador, chicos. No pueden simplemente subir un denominador acá arriba solo porque sí, eso no lo pueden hacer. En el ejemplo anterior que mostré antes de que se fuera, de que se cerrara la llamada, teníamos algo así, voy a ponerlo más conciso. Entre x, no sé. En este caso, chicos, pues 3 se divide con 1, pues me va a dar 3. Vamos a ponerle esto aquí al cuadrado para que me quede aquí una x con exponente 1. Y aquí, chicos, la diferencia es que la z sí está como numerador, entonces no hay problema que la ponga acá al ladito, porque sigue siendo un numerador, o sea, no hay problema, es un entero. Pero la cuestión es que acá esta y al cuadrado no la puedo subir con el denominador solo porque sí. Entonces, ¿dónde la voy a poner? Pues la pueden expresar como una fracción, es decir, que pongan un 1 entre y al cuadrado. ¿No pueden poner aquí un signo de suma? No, no pueden porque no lo están sumando, lo tienen acá al lado. Ahora, de manera más limpia, chicos, esto se vería así. 3x entre 5y cuadrada. El 3 porque claramente es un numerador, el x también era un numerador, entonces va a quedar como numerador, 2 menos 1 me dio 1, y esta y al cuadrado que estaba como denominador se sigue quedando como denominador. Entonces observen cómo obtuve como resultado una fracción de este lado. El resultado de esta división completa me quedó como 5x cuadrada y cúbica más 3x entre 5y cuadrada. Y aquí, chicos, ya no hay nada más que hacer. ¿Ok? Lo mismo, chicos, tengo un polinomio, que es un trinomio, de hecho, y va a ser dividido entre un monomio. Ahora, recuerden lo que les había dicho, cada término del polinomio se tiene que dividir entre el monomio, ¿no? Entonces voy a plantear 3 fracciones. Mis 3 fracciones van a quedar así. 3
y cúbica xz entre 6y cuadrada z. Y aquí, ¿qué signo va a ir? Pues el signo de menos, que es el que sigue. Menos 12y cúbica entre 6y cuadrada z más es el signo que sigue acá. Y se va a poner 6xz entre 6, entre 6y cuadrada z. Vamos a aumentarle aquí a esta z algo. Le voy a poner un 2 acá. Que le modifique algo ahorita. 6. Vamos a hacer que esto quede más bonito. 6y cuadrado z. Ok, entonces en este ejemplo particular, chicos, estoy poniendo casi 3 casos distintos. Entonces conviene mucho que estén observando bien este ejemplo. Si en algún momento se pierden, me pueden interrumpir. Ok, entonces en este ejemplo particular, chicos, esto que sigo teniendo aquí de naranja, lo tienen que seguir leyendo. Si hay una literal que no se puede dividir, se va a conservar, pero se tiene que dejar en la parte de la fracción en la que estaba, numerador o denominador. Entonces, el primer detalle importante, voy a empezar con la primera división de acá. Voy a terminarla totalmente y luego paso con las otras. Ahora, claramente, chicos, hay que tener mucho cuidado cuando planteen esta división. Aquí, chicos, el 3 se va a dividir entre el 6. Su resultado es una fracción. No lo pongan al revés, no pongan 6 entre 3, no. La división me da 3/6. Ojo, esta fracción sí se puede simplificar. Lo voy a simplificar más abajo, pero esta fracción sí deben poder simplificarla. Recuerden que 3 entre 6 me va a dar decimal, que es 0.5, pero no lo puedo poner en decimal, entonces lo tengo que dejar como una fracción. Ahora, observen estos detallitos. Ahora me voy a centrar en la parte decimal, en las literales, perdón. Aquí tengo un y al cubo que se va a dividir entre un y al cuadrado. Y además aquí tengo una z, pero que le puse que es al cuadrado. Ups, esta es una z al cuadrado que se va a dividir entre esta otra z. Pero tengo una x. ¿Qué pasa con esta x? Esta x pues no se va a dividir con nadie, ¿ok? Esta x no se va a dividir con nadie, pero está en el numerador. Como está en el numerador, chicos, se va a quedar en el numerador. Eso quiere decir que si quieren ahorita podemos escribir aquí la x, porque no va a ser dividida por nadie. Y vean cómo la estoy poniendo al lado del numerador para no confundirla. Y ahora sí, me va a quedar y al cubo entre y cuadrada, pues me va a quedar pues, y a la 3 menos 2. ¿Por qué? Porque los exponentes se restan. Y luego aquí me va a quedar z, porque sí se puede dividir, y me va a quedar 2 menos 1. Entonces, acá abajito, chicos, esto ya simplificado, ya bien escrito, pues me debe quedar como, pues el 3 se puede simplificar con el 6. Entonces aquí esto me puede quedar como un medio. Y pues la x se queda como numerador, como ya dijimos. La y y la z, como si se pudieron dividir, también se quedan como numeradores. Aquí va a quedar 3 menos 2, pues 1, y z a la 1 también, ¿verdad? Porque 2 menos 1 igual me da 1. Y ya terminé esta primera división que estaba acá, la primerita. Entonces observen nada más detallitos. La x que no se dividió con nadie estaba como numerador, entonces se va a quedar como numerador. ¿De qué otra manera esto se pudiera escribir, chicos? Pues como esto es 1, esto de acá arribita, igual pudimos haber escrito todo esto entre 2. Y me sigue expresando exactamente lo mismo. O sea, x, y, z entre 2, que es lo mismo que escribir un medio x, y, z. Ok, ¿alguna duda de esta división que hice ahorita? Aparentemente no. Bueno, continúo porque no he terminado con este inciso. Ok, me voy a la siguiente división, me voy a la de al lado.
Entonces voy a poner el signo de menos, que era lo que tenía acá. Voy a también poner aquí de una vez, menos. Y aquí, chicos, ahora sí, esta división sí la puedo hacer. Pues 12 entre 6, pues me va a dar 2. Y ahora nada más tengo que tener mucho cuidado con las literales. Si se dan cuenta, aquí solo tengo una y al cubo que se va a poder dividir con esta y al cuadrado. Entonces vamos a ver cuánto me da esa división. Ah, pues y al cubo entre y al cuadrado, pues se conserva la literal y los exponentes se restan. ¿Ok? Aquí así quedaría. ¿Ok? 3 menos 2. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Arriba, o sea, en el numerador no tengo otra literal, pero en el denominador sí la tengo, que es una z. Entonces, ¿qué va a pasar con la z? Se va a conservar, pero si estaba como denominador, se tiene que quedar como denominador. Pero ¿no se supone que mi resultado es entero? No, pues en este caso claramente su resultado es fracción porque la z le sobra y la z estaba como denominador. Entonces lo voy a escribir como denominador. No crean que solo porque el coeficiente me dio entero, quiere decir que mi resultado tiene que estar en entero. Sería un grave error que ustedes pusieran la z acá al lado, porque la estarían subiendo cuando claramente la z está como denominador. Entonces, mi resultado ya bien escrito me quedaría como 2y a la 1 entre z, porque no pude hacer nada con esa z. ¿Ok? Entonces vean la clara diferencia entre la primera parte de la división con esta segunda parte. La x estaba como numerador y la dejé como numerador. La z que no utilicé estaba como denominador, entonces se queda como denominador. Ahora me voy, ahora sí, con el último, que tiene un signo de más. Y aquí, chicos, pues lo mismo, ¿no? Esta división sí la puedo hacer de los coeficientes. 6 entre 6, pues claramente me da 1. Y aquí, chicos, ocurre lo mismo. Tengo una X acá, la voy a marcar con azul. Tengo una X acá y no tengo una X en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Voy a conservar la X, pero la voy a conservar en el numerador. ¿Ok? O sea que la voy a poner... Acá como el 1 es un entero, mientras la voy a poner al lado del 1. Ahorita vamos a ver si me va a quedar una fracción. Ahora, ahora, acá abajo tengo una y cuadrada. Esta y cuadrada es la única. Acá arriba no hay ninguna y cuadrada. Eso quiere decir que esta y cuadrada de acá, chicos, la tengo que conservar, pero como está en el denominador, la dejo en el denominador. Y ahora sí, aquí abajito de este 1x voy a escribir y cuadrada. ¿Ok? Y ahora me voy con la última parte. Z entre z. Z entre z, chicos, habíamos dicho que son la misma literal con exactamente el mismo exponente. Entonces las puedo eliminar porque yo sé que z entre z me da 1. Entonces no lo tengo ni siquiera que escribir acá. Lo voy a omitir. No es necesario que ponga otro 1 aquí, eso confunde. Y ya, chicos, ya estuvo. Si se dan cuenta, la misma regla. Lo que no utilicé lo dejo en el lado en el que debe de estar. O sea que esta expresión de acá, chicos, ya viene escrita. O sabemos que no es necesario poner el 1. Podemos dejar solo la x dividido entre y cuadrada. Y eso es todo. ¿Es necesario hacer la suma? No, chicos, porque van a llegar al principio de acá. Es ilógico. Entonces, más bien aquí ustedes, chicos, solo dejan expresado esto así y tan, ya terminaron. Lili. Ajá. Entonces, a mí me quedó 2 sobre 8 xy cuadrada. 2 sobre 8 x Y cuadrada. Y cuadrada. Ok. ¿Nos podrías comentar, Jorge, qué es lo que habías hecho inicialmente? ¿O por qué te quedó solo x? Nada, lo hice directo. Ok. Vamos a ver. Luego Okay. la explicación es que, bueno, Ajá.
El 2 no se puede dividir entre 8 porque da decimal, vaya. Exactamente. Okay. La X, perdón, pues tiene exponentes diferentes, por lo tanto se restan. 3 menos 2 da exactamente. 1. Exacto. Y y a la cuarta se resta con y a la 2, que es y al cuadrado. Y como z cuadrada menos z cuadrada es 0, todo variable elevada a la 0 es 1, así que no tiene caso ponerlo. Exactamente. Y así se resta 3 menos 2, 1, 4 menos 2, 2, queda x y cuadrada. Exacto. Observen aquí, chicos, recordemos que, ok, tengo esta estructura que es división. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo voy a escribir como una fracción. Eso es lo primero que voy a hacer. Y pues el siguiente paso, chicos, sería ver si puedo dividir los coeficientes, que como comentó Jorge, que en este caso, chicos, estos coeficientes 2 y 8 no se pueden dividir porque sabemos que va a ser una fracción, pero aquí algo importante, sí los puedo simplificar en caso de que me quede una fracción. Acuérdense que no pueden escribir el decimal, chicos, no acepto que escriban el decimal de la división, tiene que quedar como una fracción. Y pues el tercer paso, chicos, es ver si hay literales iguales que se están dividiendo y restar los exponentes, ¿no? ¿Ok? Que es exactamente lo que hizo Jorge, pues dividí x al cubo entre x al cuadrado, pues sé que los exponentes se restan, entonces pues 3 menos 2 me va a dar el 1 que está acá y la literal se conserva, ¿no? Y lo siguiente, pues y a la cuarta entre y al cuadrado, pues lo mismo, son mismas literales, los exponentes se restan, entonces 4 menos 2 me da 2. ¿Y qué pasa con la z? Pues es que estoy dividiendo una misma literal con un mismo exponente, entonces se cancela porque desaparece. Estoy eliminando, estoy dividiendo justamente z cuadrada entre z cuadrada. Y lo que comenta Jorge igual es cierto, de que si resto los exponentes me queda 0 y todo número elevado a la 0 es 1, entonces no viene al caso que yo lo ponga. Entonces, lo único que cambiaría de la división que nos proporciona Jorge sería nada más simplificar 2/8, porque esto sí lo puedo simplificar y me va a quedar como 1/4. XY al cuadrado. Mucho cuidado aquí, chicos, de asegurarse de poner estos números, estas literales más bien, en el numerador, no ponerlos en el denominador. Porque son literales que estaban en el numerador, ¿ok? Y todas se pudieron dividir, entonces tienen que ir en el numerador. Entonces, otra manera de escribir esto también pudiera ser, vamos a poner aquí O, pues puede ser x y al cuadrado. Todo esto entre 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigo teniendo pues algo en el denominador que resultó ser el 4, porque lo simplifiqué. Y arribita tienen que ir pues las literales que tenía como numerador todavía, x, y al cuadrado. Entonces cualquiera de estas dos formas escritas es correcta. Observen aquí cómo evité, por eso les digo, tengan mucho cuidado de no poner algo así. Voy a poner otro ejemplo contrario. Ponen por ejemplo 1/4 cuando escriban en su libreta y ponen acá al lado x, y cuadrada. No, esto está falso, chicos, es incorrecto porque parecería que la x, y al cuadrado también está me está quedando en el numerador y eso es falso, no me está quedando en el numerador. Me está quedando como numerador todavía. ¿Qué debería ser el primer paso que deberíamos emplear para poder resolver esta división? O sea, lo primerito que debemos de hacer. Ay, no sé. Ese sí no lo entendí. Ok, ¿qué habíamos estado haciendo en los anteriores? A ver si alguien me puede comentar. El primer paso que debemos de aplicar para resolver cualquier división, ¿qué debería de ser?
Y acuérdense, chicos, el primer paso es cambiar el formato y dejarlo en estructura de división. Y reescribirla como fracción. Eso es lo primerito que debemos de hacer siempre, siempre, siempre. Cambiar la estructura de la división y reescribirla como fracción. Ahora, este inciso, chicos, tiene algo interesante, porque aquí lo que tengo es un polinomio, de hecho es un trinomio que se va a dividir entre un monomio. ¿Cómo voy a escribir esta división? A ver, esta división, chicos, la voy a escribir por separado, es decir, voy a escribir la división 3 veces. ¿Por qué? Porque cada término de mi polinomio se tiene que dividir entre el monomio, ok, cada uno de estos se va a dividir entre el mismo monomio. Entonces los voy a reescribir. Voy a poner aquí x cuadrada y entre xy. Voy a escribir aquí 2x cúbica entre xy y 4y a la quinta entre xy. Ahora pregúntale si se me puede responder qué tipo de signos tienen que ir acá en medio. Les voy a dar opciones. Tiene que ir un asterisco, tiene que ir un signo de suma, tiene que ir un signo de resta. ¿Qué tipo de signos tengo que poner acá? De suma. De suma, exactamente. ¿Por qué de suma? Porque sostiene la... ¿Cómo se llama? Ahí. Exacto, entonces como comenta Sara, está perfecto. Tiene que ir un signo de suma, chicos, entre cada término de fracción que escribí, porque pues hay signos de suma justamente aquí en mi polinomio. Si hubiera un signo de resta acá, muchachos, pues escribo aquí el signo de resta. Entonces la cuestión es que los signos del polinomio de acá arriba tienen que coincidir con los signos que reescriben acá. Entonces, si se dan cuenta, solo estoy diciendo que x cuadrada y está siendo dividida entre xy. 2x cúbica también va a dividirse entre xy. Y 4y a la quinta también va a dividirse entre xy. ¿Ok? Entonces ya lo reescribí en términos de fracción. Ahora, ¿qué debería ser el segundo paso? Pues el segundo paso, chicos, debe de ser... ahora, en este es distinto porque es un polinomio. El segundo paso yo les diría es que se enfoquen en dividir cada fracción. Vamos a decir se enfoquen en dividir cada fracción para pasar a la siguiente. Para poder pasar a la siguiente. Ok, esta parte de que se enfoquen en dividir cada fracción para poder pasar a la siguiente, lo estoy diciendo porque, ok, vamos a enfocarnos totalmente en hacer primero la división que tengo acá. Al haber finalizado la división que tengo acá, ok, ya voy a pasar a la siguiente y así voy a ir bajando mis resultados. Entonces, de esta primera expresión que tengo acá, ok, Valmore otra vez, y luego va Dani y luego va Sara. Valmore, de esta división que tengo acá, x cuadrada y sobre xy, ¿qué me tiene que sobrar? O sea, ¿qué obtengo de la división? X, Únicamente x, ¿verdad? ¿Por qué, Valmore? porque se eliminan las 10. Exactamente, porque se están eliminando las y. ¿Y por qué? ¿Y el exponente que tiene esta x cuál es? 1. Exacto, ¿no? Y fue 1 porque a esta x le estoy, este exponente tiene 2 y le voy a restar el exponente 1 que está acá, ¿no? Perfecto. Entonces solo me va a sobrar una x, de hecho, y lo dijo perfectamente Valmore. Claramente aquí estoy dividiendo dos literales iguales exactamente con el mismo exponente. Entonces se cancelan. Y pues simplemente voy a restar el exponente. Ah, y los coeficientes, maestra, pues es que el coeficiente de estos dos chicos es 1, entonces 1 entre 1 pues sigue siendo 1, pero pues ni es necesario que se ponga, ¿no?
Ok, voy a poner el signo de más, que debería ir siguiente. Vamos a ver, ahora sí, Dani. De la siguiente división, que es 2x cúbica entre xy, ¿qué me quedaría de división? O sea, de resultado. ¿A mí me habló? Sí, Daniel, sí. Me dio a mí 2x al cuadrado y. Ok, 2x al cuadrado. Y No se resta. No, sí, no está bien. 2x al cuadrado, y aquí ponga la y. Ajá, sí. A ver, voy a poner el signo de más. Ok, perfecto. A ver, detallitos entonces acá. ¿Por qué te quedó x cuadrada, Dani? ¿Me podrías comentar? Porque resta el 3 menos el exponente del otro x, que es 1. Exacto. Y pues claramente, chicos, pues el 2 se va a dividir con el 1 imaginario que está acá de coeficiente, pues tiene que ser 2. Solo hay un detallito en la respuesta de Dani que es incorrecta. ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? Hay un detallito aquí en esa respuesta que está mal. ¿Cuál pudiera ser? Está casi correcta, en su 80% correcta. Solo puso algo donde no debía de ir. Tiene que quedar en fracción, ¿no? Exactamente, esto debería quedar en fracción. ¿Por qué, Jorge? Porque la y no tiene numerador con cuál dividirse. Exacto. Entonces, como comenta Jorge, lo que ocurre acá es que tengo una y, pero claramente no voy a poder dividir nada con esa y. Entonces me va a sobrar, y es cierto, fíjense, Dani dijo, pues la y me tiene que sobrar. La cuestión es que ella la movió de lugar, ella la pasó como numerador, o sea, la subió, pero no tiene sentido porque esta y está como denominador. Entonces ahí por eso tengan mucho cuidado, porque es muy fácil decir, ok, está la y, pues me tiene que sobrar, la tengo que escribir otra vez. Sí, pero tengan mucho cuidado. Si esto está como denominador, van a tener que poner una fracción otra vez para poder escribir esta como denominador. ¿Ok? Y en ese mismo sentido, a ver, Sarita, ¿me pudieras decir cuánto me da como resultado la última división que tengo acá, que es 4y a la quinta sobre xy? 4x a la cuarta. Y como no tiene con qué dividirse la x, pasa lo mismo que la anterior. Ok, 4... Ah, perdón. A ver, espérame. ¿Cuánto me dijiste? 4... Y a la cuarta. Exactamente. Y entonces, ¿dónde voy a poner la x? ¿Como numerador o denominador? Denominador. Exactamente. Y pasa lo mismo que en el caso anterior. La x no tiene a quién dividir, o sea, no tiene ningún numerador al cual dividir. Entonces, se tiene que quedar como denominador. Y ya está. Eso quiere decir que de toda la división que realicé, chicos, solo una de mis divisiones me dio entera, que fue la primera, y las otras dos me dio en fracción. Ahora pregunta, ¿tengo que sumar esto de que está acá? No, no lo tengo que sumar. Esto se queda exactamente así, chicos. Ya no hay más, terminé. Ok, terminé, no hay nada más que hacer así. Se terminó. No sumen las fracciones otra vez, o sea, déjenlo así. Queda así. Tampoco van a poder simplificar, no creo que llegue a ocurrir, chicos. No van a poder sumar términos semejantes ni nada por el estilo. Y es todo, chicos. Realmente los únicos detallitos que tienen que estar cuidando son estos de ver si les sobra algo aquí en el numerador o si les sobra algo en el denominador. Voy a poner solo un ejemplo así, leve nada más. Imaginemos que este 4 ya la quinta hubiera tenido aquí un W. Este W, chicos, cuando realizara la división, ¿dónde iba a quedar? ¿Aquí al lado de la X o al lado de la Y? Si lo hubiera, o sea, si agregara ese W, ¿dónde iría? Porque claramente no lo voy a poder dividir, ¿no? Porque está aquí solito. La pregunta es que este W, que no se va a dividir con nadie, ¿dónde iría en mi respuesta al final? ¿Aquí al lado, aquí arriba o abajo? Arriba. Con el numerador. Exacto, con el numerador. ¿Por qué? Porque ya está como numerador. Entonces no tengo por qué bajarlo, o sea, no tiene sentido eso. Entonces lo dejaría como numerador.
Eso es todo. Entonces, por eso les digo, si no hacen nada con alguna literal, solo pregúntense. Ok, está como numerador, se queda como numerador. Está como denominador y no lo utilicé, pues se queda como denominador. Ok, y pues sí, ya chicos, muy bien. Era nada más así como el último detallito que quería mostrarles. Y yo creo que con estas últimas 3 explicaciones ya recordaron lo que se estuvo discutiendo en la sesión pasada. Y ya, pues así quedaría así escrita su respuesta. No hay nada que simplificar. Esta vez no hubieron muchos coeficientes. Recuerden, si pueden, chicos, siempre, si la respuesta les da fracción, es decir, los coeficientes son fracción, vean si los pueden simplificar. Si no se pueden simplificar, pues no pasa nada. Y ya, nada más era ese detallito. En este caso no había nada que simplificar porque pues no me quedaron. De hecho, los valores de los coeficientes son enteros, no me quedó ninguna fracción. Ok, y pues ya muchachos, muy bien. Qué bueno que veo que ya como que le agarraron ya a lo último. Ok,